Vamos a dar inicio a la mesa 2 del 11º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, cuyo tema principal es deuda pública, tipo de cambio, inflación y política monetaria en México. Iniciaríamos con Teresa Santos López, que va a presentar flujos de capitales externos y deuda pública interna como mecanismo de estabilización monetaria en México. Teresa Santos López obtuvo la licenciatura en Economía y la maestría en Docencia Económica por la UNAM. Ambas tesis obtuvieron mención honorífica. El doctorado también lo hizo en Economía, lo cursó en el Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Por su alto desempeño académico se hizo merecedor en 2001 a la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgado por la ENEP Acatlán. Es autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México. Ha escrito varios artículos y capítulos del libro sobre temas financieros y monetarios. Actualmente es profesora titular de tiempo completo, tanto del posgrado como de la licenciatura de Economía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra universidad. Agradezco la invitación a este seminario a las doctoras Eugenia Correa, Alicia Girón y Patti Rodríguez. Hice una pequeña modificación en el título de la ponencia y bueno, la titulé La deuda pública interna y las intervenciones en el mercado cambiario en México, que en realidad trata la misma problemática que está anunciado en el tríptico, porque bueno, es el mecanismo a través del cual se ha logrado y mantenido la estabilidad monetaria y el costo al que se ha logrado esa estabilidad que es la deuda pública interna, el crecimiento de la deuda pública interna. Voy a hacer a través de 10, 11 diapositivas un planteamiento general de la problemática, esperando bueno, que suscite algunas preguntas para no llevarme más tiempo del que se me asignó. Bueno, la nueva macroeconomía o el nuevo consenso monetarista considera que la política de metas de inflación es la mejor estrategia para alcanzar el crecimiento económico sostenido en el largo plazo. El marco teórico del que parte este enfoque es que la inflación es generada por la demanda, es decir, sigue manteniendo un supuesto del viejo monetarismo friedmaniano. Segundo, que se cumple la hipótesis de paridad de tasas de interés y la paridad de poder de compra, lo que significa que existe un arbitraje internacional de las tasas de interés. Tercero, que la relación de causalidad va de la tasa de interés al tipo de cambio. Cuarto, que la tasa de interés es el principal instrumento operativo de la política monetaria y en este sentido se trata de una tasa natural de tipo wixeliana. Las condiciones para que la política de metas de inflación, aparte de mantener estos supuestos, implica 4 aspectos más y que son necesarios y requisito para que esta política tenga éxito. Uno, que el Banco Central debe ser autónomo. Y ahí hay toda una discusión cómo debe interpretarse esa autonomía, si autonomía técnica o autonomía económica. 2, que la política monetaria solo debe fijarse un objetivo y debe ser el objetivo de estabilidad de precios porque no puede incidir, el Banco Central no puede incidir en las variables reales. Y que una vez lograda la estabilidad en precios, bueno, se puede generar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Porque los efectos que tenga las variaciones en los precios solo son de corto plazo. 3, que la consolidación fiscal es un requisito indispensable por lo mismo, porque el déficit fiscal genera inflación y a través de la expansión que provoca en la demanda. Es decir, se habla de consolidación fiscal o finanzas públicas equilibradas. Y 4, que es muy importante, para que el esquema de metas de inflación tenga éxito, supone que la política cambiaria es una política flexible o flotante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las debilidades teóricas del modelo de metas de inflación? La evidencia empírica ha mostrado, no solo para los países en desarrollo y las economías emergentes, sino también para algunos países industrializados, europeos, pero chicos como Grecia, Portugal, Irlanda,
que la paridad de tasas de interés y la paridad de poder adquisitivo pues no se cumple. Y si ella no se cumple, pues hay ahí un problema teórico, un impasse teórico muy importante en el esquema de metas de inflación. Si bien es cierto que los activos financieros son altamente sensibles a las variaciones de la tasa de interés, recordemos que estos no son sustitutos perfectos, ¿no? Incluso no son sustitutos perfectos los valores o bonos gubernamentales. Mencionaba, en el caso de las economías en desarrollo y emergentes, aparte de que dijimos que empíricamente no se cumple la paridad de tasas de interés y de poder adquisitivo, existe un problema que es el tipo de cambio como uno de los mecanismos fundamentales de transmisión de la política monetaria. ¿Por qué? Por su alta dependencia tecnológica. El caso concreto de México, ¿no? Los altos coeficientes de importaciones de bienes de capital intermedios que tiene, implica, bueno, que en el momento en que hay un ajuste en el tipo de cambio real, pues hay un traspaso magnificado casi total del tipo de cambio hacia los precios, es decir, el pass drop. Por lo tanto, la relación de causalidad, y estoy hablando en el caso de las economías emergentes en desarrollo, va del tipo de cambio a los precios y de los precios a la tasa de interés. Es decir, no se cumple ese supuesto de que la relación de causalidad, según el esquema de la nueva macroeconomía, va de la tasa de interés al tipo de cambio, sino en sentido inverso. Luego, entonces, la mayoría de los países, incluso algunos industrializados, no cumplen el supuesto de un tipo de cambio flexible o flotante, sino mantienen un tipo de cambio administrado, intervenido o sucio, es decir, lo que se ha dado en llamar el miedo a flotar en estas economías, por lo que implica un ajuste, una devaluación que lleve a un incremento en los precios. Entonces, ¿cómo es que los países y como los nuestros, los países en desarrollo, han logrado mantener esa estabilidad por muchísimo tiempo después de la crisis, en el caso de nosotros de 96, 97, que logró estabilizarse, y concretamente desde 2001 hasta la actualidad, que se implementa la meta de inflación de manera más clara a partir de 2001, ¿no? ¿Cómo desde entonces se ha logrado mantener esa estabilidad? Lo que los teóricos le llaman a esta situación es la tríada imposible para la política monetaria, es decir, ¿cómo podemos mantener la estabilidad de precios con tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, ¿no? En una economía como es el régimen que tenemos hoy, un tipo de cambio en realidad fijo. Bueno, pues esta tríada se supera manteniendo el tipo de cambio nominal como un ancla de la política monetaria y en general como un ancla de la política económica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra esta estabilidad y cómo es que se supera esta tríada? Para sostener la estabilidad del tipo de cambio nominal se requieren atraer flujos de capitales. Entonces, ¿qué es lo que hace los bancos centrales, y en este caso, para el caso de la economía mexicana, el Banco de México, pues procura mantener o se afana por mantener un spread o un diferencial de tasas de interés interna y externa atractivo para mantener esos flujos? ¿Por qué? Porque esos flujos representan el blindaje para la estabilidad del tipo de cambio en el caso de que hubiese una corrida contra el precio, pero ese flujo de capitales genera una apreciación del tipo de cambio. ¿Cómo es que se mantiene un diferencial atractivo para mantener flujos de capitales que nos permitan acumular reservas para mantener la estabilidad del tipo de cambio nominal, aunque el tipo de cambio real se esté apreciando y nos genere problemas en la balanza cuenta corriente y en particular sobre la balanza comercial? Bueno, pues a través de las intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario por parte del Banco de México, que implica la emisión y venta de valores gubernamentales, lo que implica un incremento de la deuda interna con fines de estabilización, no como se venía haciendo en antaño, que era para incrementar un gasto público deficitario y sostener un crecimiento económico y un crecimiento de la demanda agregada. Entonces, mediante estas operaciones que no siempre son anunciadas, muchas veces son secretas y se hacen en la mayoría de los países, se evitan que los flujos de capitales externos de corto plazo, que son necesarios para mantener altas reservas internacionales, como blindaje, como
una seguridad de que el tipo de cambio va a mantenerse estable, nos permite entonces evitar que estos flujos se moneticen y con ello que haya variaciones en la base monetaria. Entonces decimos, se estabiliza el tipo de cambio nominal, aunque el tipo de cambio real esté apreciado, apreciado, y con ello se cumple la meta de inflación. Este proceso implica, como decíamos, un incremento de la deuda interna. ¿Qué pasa entonces con el manejo de la tasa de interés? Pues que en realidad no es el instrumento operativo a través del cual se logra la meta de inflación. El instrumento que juega el papel más importante en el caso de México y en otras economías en realidad es el tipo de cambio. La tasa de interés se maneja atendiendo a los movimientos en la tasa de interés internacionales para mantener los flujos de capitales externos y una acumulación de reservas, como decía, es el blindaje del tipo de cambio. Entonces, estas operaciones de esterilización en el mercado cambiario por parte de Banxico, como decíamos, se lleva a través de las ventas de valores gubernamentales que aceleran la deuda, el incremento de la deuda interna. Pero además, es decir, no solamente resulta que la política monetaria tiene que jugar en función de la política cambiaria, o sea, a pesar ya de todos los inconvenientes y los aspectos negativos que genera esta política cambiaria de mantener el tipo de cambio estable, además se refuerza con políticas o medidas monetarias para asegurar la meta de inflación. Por ejemplo, de 1995 a 2006, además estuvieron, cuando estuvo las consecuencias más graves de la crisis del 94, se hicieron operaciones de mercado abierto, aunado a operaciones de esterilización. Se aplicó la constitución de depósitos obligatorios de los bancos comerciales en Banxico, se hicieron emisiones de bonos de regulación monetaria y a partir de 2005, a mediados de 2005 y para acá, se fijó un piso al costo del dinero en las subastas diarias de crédito en el mercado secundario. Desde 1996 y a la actualidad, la Comisión de Cambios ha venido interviniendo en el mercado cambiario a través de 3 mecanismos adicionales a las operaciones de esterilización por parte del Banco de México. Estas 3 operaciones son las siguientes. Con el propósito de elevar las reservas internacionales, a partir de julio de 1996, se hace la compra de dólares a instituciones de crédito mediante el mecanismo de opciones. Entre estas, aparte de estas opciones de venta de opciones a las instituciones de crédito, también a Pemex y al gobierno federal entran en estas subastas de dólares. El siguiente mecanismo es la venta de dólares a través del mecanismo de subasta y los mecanismos de subasta diaria de dólares. Es decir, aparte de las operaciones de esterilización, se realizan estas otras operaciones para mantener la estabilidad del tipo de cambio nominal. La pregunta es aquí, ¿cuánto, hasta cuándo y hasta qué volumen? Porque hoy en día la deuda interna con respecto al PIB representa el 22%. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿podremos sostener la deuda pública con fines estabilizadores, es decir, para lograr una meta inflacionaria? Dice, por ejemplo, ante una elevación del spread como resultado de un incremento en las tasas de interés internas, pueden suscitarse 3 riesgos. Y tenemos como referencia, ya no tan inmediata, pero sí muy en la memoria, la crisis del 82, donde era un problema de la crisis de la deuda externa. Ahora tenemos un problema con la crisis de la deuda interna para fines de estabilización. Puede ser un riesgo de mercado, un riesgo de tipo de cambio y un riesgo financiero por los altos tenencias de valores gubernamentales que tienen tanto los bancos como algunos otros agentes económicos. Eso nos puede provocar choques sobre la cuenta de capitales, depreciación del tipo de cambio, mayor inflación, que se supone que es lo que están conteniendo a un costo muy alto. Finalmente tendríamos un problema inflacionario, una desvalorización de los valores gubernamentales en poder de los intermediarios financieros. Por ejemplo, si el capital de los intermediarios financieros fuera insuficiente para absorber las pérdidas, la fragilidad financiera puede restringir las acciones de la autoridad monetaria, generándose de esta forma un mayor riesgo inflacionario. Las propuestas. Por ejemplo, la primera, Colombia lo aplica, fijar un requisito, es decir, si no se pueden impedir o no se quiere un impuesto Tobin a los flujos de capitales, mínimo podríamos poner un impuesto a los envíos de utilidades por inversiones financieras de corto plazo, que es donde se colocan los flujos de capitales.
¿Por qué no cambiar la meta de inflación por una meta de producto y empleo y dejar la brecha inflación a lo que se ajuste al objetivo de crecimiento del producto que querramos para resolver el problema de desempleo? 2, reactivar la capacidad cíclica de la política fiscal mediante un gasto público deficitario en un contexto de finanzas públicas funcionales y responsables. Gracias. Muchas gracias.